¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien pudo hablar con tanta claridad del Mesías siglos antes de que naciera? ¿Cómo pudo describir su vida, su muerte e incluso su resurrección? Con una precisión que aún hoy asombra a teólogos y científicos por igual, ese hombre fue Isaías, el profeta de la esperanza, el visionario que vio la luz del Salvador en medio de las tinieblas de su generación. Isaías nació alrededor del año 740 a.C., en Jerusalén, capital del reino de Judá. Pertenecía, según la tradición, a una familia noble o sacerdotal, lo que le permitió tener acceso a los reyes y a la corte. Desde joven fue un hombre culto, instruido en la ley y las tradiciones de su pueblo. Vivió en tiempos turbulentos, cuando el pueblo de Dios se alejaba de sus mandamientos y los reyes buscaban alianzas con naciones paganas, en lugar de confiar en el poder del Señor. Era una época de aparente prosperidad, pero de profunda decadencia moral y espiritual. La idolatría se había infiltrado en el templo, la justicia se había convertido en corrupción, y los poderosos oprimían a los más débiles. En medio de esa oscuridad, Dios decidió levantar una voz diferente, la voz de Isaías. Su llamado fue uno de los más poderosos jamás registrados. Un día, Isaías tuvo una visión del cielo. Vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban con fuerza: ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. La majestad era tan abrumadora que el templo se estremecía. Isaías cayó de rodillas, temblando, consciente de su pequeñez ante la santidad de Dios. Exclamó: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo impuro. Entonces uno de los serafines voló hacia él. Tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios, purificándolo. Y en ese momento escuchó la voz del Señor: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, con el corazón ardiendo, respondió: Aquí estoy, envíame a mí. Ese fue el comienzo de una misión que duraría más de 4 décadas. Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías y probablemente Manasés, reyes que marcaron diferentes etapas de gloria y decadencia en Judá. Durante el reinado de Uzías, el reino experimentó prosperidad económica, pero el orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Isaías advirtió que la arrogancia de Judá la conduciría a la ruina. Con Jotam, el pueblo continuó con su pecado, y el profeta denunció la hipocresía de una nación que ofrecía sacrificios, pero vivía en injusticia. Luego vino Acaz, uno de los reyes más impíos de Judá. En su tiempo, Isaías enfrentó el temor nacional por la amenaza de invasión de Siria e Israel. Mientras el rey buscaba alianzas con Asiria, Isaías le llevó un mensaje de fe: No temas, si crees, permanecerás firme. Pero Acaz no escuchó, prefirió confiar en ejércitos humanos, y por eso Isaías le anunció una señal que marcaría la historia de la humanidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Era una profecía que trascendía su época. Aquel Emanuel, que significa Dios con nosotros, sería la promesa del futuro Mesías. Cuando Ezequías subió al trono, la voz de Isaías volvió a ser guía y consuelo. El rey era justo y piadoso, y buscó la ayuda de Dios cuando el poderoso ejército asirio, comandado por Sennacherib, sitió Jerusalén. La ciudad estaba rodeada, el pueblo aterrorizado, pero Isaías transmitió la palabra divina. Así dice Jehová: No temas,
El rey de Asiria no entrará en esta ciudad. Yo la defenderé y la salvaré. Esa noche, según el relato bíblico, el ángel del Señor destruyó a 185.000 soldados asirios, y Jerusalén fue liberada sin que una sola espada se levantara. Fue uno de los milagros más grandes de su tiempo. Isaías también fue testigo de la enfermedad mortal del rey Ezequías. Cuando Dios le ordenó anunciarle su muerte, el profeta obedeció. Pero al ver las lágrimas y la oración sincera del rey, Dios le habló nuevamente. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tus días. Isaías regresó con la buena noticia, mostrando una vez más que la misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio. Pero su vida no fue fácil. Isaías enfrentó rechazo, burla y persecución. Muchos consideraban sus mensajes demasiado duros, otros lo tachaban de pesimista. Se dice que durante el reinado del malvado rey Manasés, Isaías fue ejecutado, posiblemente aserrado en dos, por su fidelidad al mensaje divino. Aún así, su legado nunca fue silenciado. Su libro, con 66 capítulos, es considerado uno de los más importantes de toda la Biblia. En él, Isaías no solo habla de su tiempo, sino del futuro de toda la humanidad. Profetizó la caída de Babilonia, la restauración de Jerusalén, la conversión de las naciones y, sobre todo, el nacimiento, muerte y victoria del Mesías. Es el profeta que más habla de Jesús, incluso siglos antes de su nacimiento. Describió su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Predijo su sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y anunció su victoria final. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cada palabra de Isaías revela un conocimiento espiritual que trasciende el tiempo. Habla de la caída del orgullo humano, del poder del perdón, del plan de redención y de un reino eterno donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Su visión del futuro es tan amplia que abarca desde la llegada del Mesías hasta la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Isaías también fue un maestro de la poesía y la belleza del lenguaje. Sus palabras están llenas de imágenes poderosas. El desierto florecerá como el lirio. Los montes se moverán, pero mi amor no se apartará de ti. El lobo morará con el cordero. No solo transmitía mensajes, sino esperanza. Su voz era como un faro en medio de la oscuridad. A lo largo de los siglos, Isaías ha sido llamado el quinto evangelista, porque su mensaje acerca del Mesías es tan claro que muchos piensan que casi lo vio con sus propios ojos. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, leyó las palabras de Isaías en la sinagoga y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Con eso, confirmó que las profecías de Isaías no eran metáforas, sino promesas cumplidas. Isaías no solo habló al pueblo de su tiempo, habló a las generaciones futuras, a todos los que alguna vez dudaron del amor de Dios, a los que sintieron que el mundo está demasiado oscuro, a los que necesitan esperanza. Su mensaje trasciende siglos para recordarnos que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo un plan. Porque Isaías entendió lo que pocos comprenden. El poder de Dios no se manifiesta solo en castigar, sino en restaurar. Él no busca destruir, sino sanar.
y su propósito final siempre ha sido uno: traer luz a los que viven en tinieblas. Isaías fue el profeta que vio el dolor, pero también la promesa, el que anunció el juicio, pero también la redención, el que lloró por su pueblo, pero también proclamó: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz, que él anunció hace más de 2700 años, sigue brillando hoy